con la entrevista. En esta ocasión tenemos una invitada, Jennifer Chaicha, la engreída del escenario. ¿Cómo estás, Jennifer? Tu saludo para Creagen. Bueno, primeramente, muy buenas tardes, señor Genaro. Espero que se encuentre bien. Un saludo muy especial para Producciones Creagen. Mira tú, qué bien, Jennifer. A ver, Jennifer, cuéntanos, ¿de qué parte es Jennifer? Bueno, yo soy de acá de Lima, del Distrito de Independencia, Ermitaño Alto. Mira tú. ¿Qué tiempo ya estás en esto de la música? Bueno, yo empecé desde los 4 años, cuando mi papá, como toca el arpa, yo me paraba en su costado rascando las cuerdas del arpa. Y bueno, poco a poco mi papá se dio cuenta que a mí me gustaba el canto y decidió enseñarme, ¿no?, algunas canciones y yo tocaba el arpa. Mira tú, de los 4 años, Jennifer, mira. A ver, queremos escucharte uno de tus temitas, unas canciones que nos regale, pues, Jennifer, ¿eh? El cielo está nublado, quiere llover y no puede. El cielo está nublado, quiere llover y no puede. Así lo mismo mis ojos quieren llorar y no pueden. Así lo mismo mis ojos quieren llorar y no pueden. ¡Wow! ¡Qué linda canción, Jennifer! Dime, Jennifer, ¿en tu familia alguien cultiva la música como tú? Bueno, más antes mi papá era cantante, pero no era muy conocido, pero sí le gustaba cantar. Ah, mira tú, o sea, eso viene de familia, pues, ¿no? Sí. Jennifer, a todos estos, ¿tus padres de qué parte son? Bueno, mis padres son del departamento de Ancash, provincia Mariscarlos Zuriaga, Piscobamba, distrito de Yumpa, centro poblado de Yurma. Dime, Jennifer, ¿algún número telefónico que nos puedes dar? El 98 51 80 615. Qué bueno. Dime, Jennifer, ¿yo has cantado en un escenario, en algún sitio? Bueno, sí, he tenido la oportunidad de ir al pueblo de mis padres, a Ancash, y ahí he cantado en una fiesta patronal, así. Ah, mira tú. ¿Y qué te dicen tus amiguitas cuando te ven cantar en el escenario? Que te dicen, tienes tus videos en YouTube, ¿qué es lo que te dicen? Bueno, me dicen, cantas bonito, sigue adelante, que tengas muchos éxitos, así me dicen. Mira tú. Y dime, ¿tú admiras a alguna niña así como tú que canta? Bueno, sí admiro a, por ejemplo, Madaid del Perú, a la chinita Evelyn López y la estrellita de Huánuco. Jennifer, ¿y por qué la engreída del escenario? Bueno, ese nombre surgió mis padres lo eligieron porque desde niña me gustaba mucho estar en los escenarios, por eso me han puesto de ese apelativo la engreída del escenario. El escenario, mira tú. A ver, Jennifer, queremos escuchar tu temita, pues, otra cancioncita, se nos puede regalar. ¿Quién tiene el vaso? ¿Quién me dijo salud? Pásame la botella, que hace ratos quiero tomar. Tema de Jennifer, ¿qué hace los domingos en casa? Bueno, los domingos me dedico a ayudar a mi mamá, yo cuido a mi hermano. Mi mamá se va al mercado, cuando regresa acomodamos todas las cositas y después prendo mi música en videos de YouTube de Marisol Cabero y otras artistas más que me encantan escuchar y me pongo a limpiar así ayudando a mi mamá. Qué bueno. Dime tú, Jennifer, tienes un bonito vestido. ¿Este vestido es de Ancash? Sí, este vestido es del departamento de Ancash, es costumbrista de Ancash. Qué bonito el vestido. Y tu sombrero que veo aquí tienes una pluma, unas flores, ¿qué significado tiene? ¿Por qué lo usan eso en los sombreros? A un evento y este sombrero está hecho a base de lana de oveja. Mira tú, lana de oveja, ¿no? Está bonito. ¿Y esa flor es un significado por una fiesta costumbrista, me dices? Sí. Mira tú. A ver, Jennifer, una vez más tu número telefónico. 98 51 80 615. ¿Tienes algún marco musical cuando sales a un sitio? Bueno, por ahora no salgo con diferentes artistas. Perfecto. Dime, cuando te contratas, ¿quién tiene un representante o quién es lo que te representa cuando haces tus contratos? Bueno, la verdad no, solo mis padres nomás se hacen cargo de ese trabajo. ¿Qué consejo le puedes dar a los nuevos valores que están empezando así como tú?
Bueno, a todos ustedes decirles que si quieren seguir con el canto, si quieren aprender a cantar bien, deben esforzarse. No importa lo que digan los demás, ustedes siempre deben seguir adelante. Qué bueno. A ver, dime, Jennifer, ¿cómo te ves de acá 5 o 6 años, Jennifer? Bueno, yo me quisiera ver como las artistas grandes, Marisol Cavero, Flor Javier, viajando por todo el Perú, pero bueno, solo Dios sabe lo que puede pasar, ¿no? Claro. ¿Y a qué artistas miras? ¿Cómo quién quieres ser? Yo quiero ser como Marisol Cavero, la muñequita Sally, que en paz descanse, como, a ver, como Janet Salinas, como esos artistas. Janet Salinas, ¿no? Sí. A ver, una canción que tú te sepas de la muñequita Sally, ¿sabes alguna? A ver, ¿cuál es? ¿Qué puedo hacer si te quiero más que ayer? ¿Qué puedo hacer si te amo más que ayer? Muchas veces he intentado olvidarte para siempre, pero este terco, terco corazón te sigue queriendo. Wow, cantas bonito, Jennifer. ¿De quién has heredado esas tan bonito? Bueno, yo creo que lo heredé de mi papá, porque a él le gusta cantar. ¿El cantante tu papá me dice así? Sí, pero no es muy conocido que digamos, pero sí le gusta cantar. Bueno, mi profesora me dice que canto muy lindo. A veces también participaba en aniversarios del colegio, en Día de la Madre, en Día del Padre, en esos tipos de eventos. ¿Y habrás ganado algún concurso? Sí, en un concurso en mi colegio yo fui el primer lugar y me dieron un diploma. Mira tú. ¿Y cuándo fue eso? Eso fue exactamente el año pasado, por el mes de agosto, sí. ¿Qué sientes cuando subes al escenario? Bueno, al principio me siento como todos un poco nerviosa, pero después sí ya me voy acostumbrando y me siento feliz de cantar en frente de mucho público. Mira tú, qué bien. A ver, un mensaje para todos tus seguidores. Me imagino que tienes seguidores en Facebook, en YouTube. Dale un mensaje, pues. Bueno, a todos los que me siguen en mi Facebook, en mi página oficial, decirles que muchas gracias por su apoyo. Sin ustedes no sería nada. Gracias por darle like, su corazoncito. Y bueno, no pedirles que compartan mis transmisiones y videos. Mira, tú ves a Jennifer con transmisiones y todo, ¿eh? Sí, he visto sus entrevistas, que entrevistó a Yasmín Lopina, a la estrellita de Huánuco, a Daisy Kichka también. Dime, Jennifer, ¿cuántos hermanos son ustedes? Bueno, somos dos, yo y mi hermanito menor. Bueno, Jennifer, hemos tenido un gusto de entrevistarte, pues, ¿no? Queremos esta otra entrevista no muy lejana, pues, ¿no? Ya en un escenario, pues, ¿no? Tu despedida para Creagen, Jennifer. Bueno, muchas gracias, señor Genaro, por entrevistarme. Un saludo para Creagen nuevamente. Espero que siga haciendo más entrevistas para que llegue a más corazones, señor Genaro. Qué bueno. Las gracias a ti, Jennifer.